Me llamo Tessa y tengo 28 años. La noche de mi cumpleaños número 28, mis padres finalmente me llevaron a un hotel en Chatham. Pero cuando desperté la segunda mañana, descubrí que estaba completamente sola en la habitación. Todo su equipaje había desaparecido. No había ninguna nota. Ningún mensaje. Ni siquiera se habían tomado la molestia de despertarme antes de abandonarme en una ciudad costera que no conocía. Se suponía que ese viaje era mi cumpleaños. Una celebración que me habían prometido después de años de poner a todos y a todo por encima de mí. Pero, en lugar de celebrar, lo primero que vi al tomar mi teléfono fue una publicación de mi hermano menor adoptivo, Jordan. En la foto aparecía entre mamá y papá. Los tres estaban de compras en Boston, sonriendo como la familia perfecta. El texto decía: pasando el mejor día con las personas que más amo. Hoy todo se trata de mí. Me quedé mirando aquella fotografía durante mucho tiempo. Y entonces las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Escribí un solo comentario. Bien. De ahora en adelante pueden quedárselos todos para ustedes. Mi mamá lo leyó. Casi de inmediato me hizo una videollamada. Y entonces pronunció unas palabras que recordaría durante muchísimo tiempo. Necesitamos más a nuestro hijo. Jordan estaba a su lado. Me miró y soltó una pequeña carcajada. Tenía esa misma expresión arrogante y satisfecha, como si acabara de ganar algo por lo que yo nunca había tenido oportunidad de competir. Apagué mi teléfono. Y caminé sola hacia el océano que tanto había esperado conocer. No grité. No exigí explicaciones. No pregunté por qué siempre elegían a Jordan. Tampoco regresé corriendo al hotel para pelear por las migajas de cariño que ocasionalmente estaban dispuestos a darme. A sus ojos, yo siempre había sido la verdadera extraña. La hija que podían abandonar sin pensarlo dos veces. Pero aquella vez algo dentro de mí había cambiado. No lloré. No corrí detrás de ellos. No les rogué por el poco afecto que todavía estuvieran dispuestos a ofrecerme. Recogí las pocas pertenencias que había llevado conmigo y salí sola de aquella habitación. Desaparecí. Por primera vez dejé de intentar ganarme un lugar dentro de una familia que ya había decidido que yo no pertenecía. 3 meses después, todo lo que habían estado ocultando quedó al descubierto. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ellos entraron en pánico. Si quieres saber qué fue lo que quedó expuesto 3 meses después y por qué la misma familia que me abandonó terminó desesperada por encontrarme, quédate conmigo. Porque lo que descubrieron apenas era el comienzo. Y la verdad que tanto temían era mucho más grande de lo que yo misma había imaginado. Seguí caminando por la orilla después de salir del hotel. El agua fría llegaba ocasionalmente hasta mis zapatos. Jordan había llegado a nuestra familia cuando yo tenía 12 años y él tenía 8. Mis padres lo adoptaron después de que su madre biológica ya no pudiera hacerse cargo de él. Desde la primera semana, Jordan se convirtió en el centro de todo. Cada vez que yo llevaba buenas calificaciones a casa o celebraba algún pequeño logro, él de repente se agarraba el pecho o decía que se sentía mareado. Mamá y papá dejaban inmediatamente lo que estuvieran haciendo y corrían hacia él. Aprendí muy pronto que mis momentos nunca duraban demasiado. Con los años el patrón jamás cambió. Si intentaba hablar sobre mis solicitudes para la universidad o sobre alguna nueva oportunidad de trabajo, Jordan comenzaba a respirar con dificultad y aseguraba que estaba teniendo otro episodio. Los médicos nunca encontraron nada grave en sus estudios. Pero mis padres aún así reorganizaban toda su vida alrededor de él. Las cenas familiares se interrumpían a mitad de una conversación. Los planes del fin de semana se cancelaban a último momento. Los cumpleaños que supuestamente eran míos terminaban conmigo sentada sola en la sala mientras ellos permanecían junto a su cama repitiendo que él era la prioridad. Vi el mismo ciclo repetirse durante la preparatoria y después, durante mis 20s. Cuando conseguí mi primer trabajo realmente importante, Jordan tuvo una mala noche y ellos pasaron la velada en el hospital en lugar de celebrarlo conmigo. Cuando me mudé a mi propio departamento, apenas me ayudaron a cargar las cajas porque él dijo que el ruido le provocaba dolor de cabeza. Cada logro mío terminaba convertido en ruido de fondo frente a sus necesidades. Pero a sus espaldas, la historia era completamente diferente. Yo veía las fotografías que publicaban sus amigos en Internet. Jordan aparecía en fiestas hasta altas horas de la noche, con bebidas en la mano y abrazando a personas que mis padres ni siquiera conocían. Se reía. Bailaba.
Parecía perfectamente bien. Nunca publicaba esas cosas en sus propias cuentas. Siempre se aseguraba de que mis padres solo vieran la versión cansada y frágil de él cuando regresaba a casa al día siguiente. Se ponía pálido y tranquilo. Entonces mis padres lo felicitaban por ser tan fuerte después de otro supuesto episodio. Yo guardaba las capturas de pantalla. Guardaba las fechas, las horas y las ubicaciones. Nunca se las enseñé a nadie. Simplemente las almacenaba. Ellos lo llamaban nuestro hijo sin dudarlo. Conmigo, esas palabras a veces parecían prestadas, como si necesitaran recordarse a sí mismos que técnicamente también era su hija. Yo era la que permanecía callada. La que limpiaba la cocina después de sus supuestos episodios. La que cancelaba sus propios planes para mantener la paz en casa. Me decía a mí misma que aquello era temporal. Pensaba que algún día mis padres notarían la diferencia entre el chico que protegían y el hombre que realmente era. El viaje de cumpleaños a Chatham fue lo primero que me habían prometido en años que realmente parecía pertenecerme. Se los recordé 3 veces durante los meses anteriores. Incluso les ofrecí pagar mi propia habitación y cubrir la gasolina. Finalmente aceptaron la semana anterior. Dijeron que Jordan estaba lo suficientemente estable como para tomarse un breve descanso junto al mar. Preparé mis cosas con cuidado. Me permití creer que aquella vez sería diferente. Que quizá cumplir 28 años marcaría algún tipo de cambio. Por una vez quise creer que mis padres finalmente habían decidido convertirme en una prioridad, aunque solo fuera durante mi cumpleaños. Pero no fue diferente. Mientras estaba de pie en aquella playa, con el viento golpeándome el rostro, comprendí algo que había evitado durante demasiado tiempo. Ellos ya habían elegido. Llevaban 16 años eligiendo. Esperar a que me vieran o cambiaran era desperdiciar la única vida que todavía tenía por delante. Tenía 28 años. Tenía un trabajo estable. Tenía ahorros en mi propia cuenta. Y tenía cada una de las pruebas que había reunido en silencio durante años. No necesitaba regresar a aquella habitación de hotel y fingir que su desaparición había sido un simple malentendido. Me habían dejado allí sin decir una palabra. Habían elegido a Jordan otra vez. Así que me alejé del agua y seguí caminando hacia la carretera. No iba a llamar. No iba a enviar mensajes. No iba a explicarles nada a personas que ya habían dejado clara su decisión. Por primera vez iba a desaparecer bajo mis propios términos. Y esta vez permanecería lejos el tiempo suficiente para terminar lo que había comenzado. La primera noche después de abandonar Chatham, me hospedé en un motel económico a 2 pueblos de distancia. Pagué en efectivo por 3 noches, mantuve las cortinas cerradas y me dije que al día siguiente resolvería qué hacer. No tenía intención de regresar a casa. Pero también sabía que desaparecer sin un plan solo me dejaría con rabia y nada más. Tenía que ser cuidadosa. Necesitaba un lugar donde nadie pensara en buscarme. A la mañana siguiente compré una computadora portátil usada en una casa de empeño, junto con un disco duro externo económico. Después me senté en el borde de la cama del motel y comencé a transferir todo lo que había guardado en silencio durante años. Primero estuvieron los mensajes. Había cientos. Mamá pidiéndome que recogiera los medicamentos de Jordan porque ella estaba demasiado ocupada. Papá diciéndome que hablara más bajo cuando llegara a casa porque podía provocarle otro episodio. Jordan escribiéndome que se sentía débil y necesitaba que alguien le llevara comida, aunque las horas de esos mensajes coincidían con noches en las que sus amigos lo habían etiquetado en bares al otro lado de la ciudad. Organicé todo cronológicamente. Separé los archivos por año y mes. Después añadí pequeñas notas explicando lo que demostraba cada elemento. Quería que la línea de tiempo hablara por sí sola. Después vinieron las fotografías. Capturas de Jordan en fiestas, con los brazos levantados, bebidas en las manos y las ubicaciones todavía visibles. Comparé esas fechas con los calendarios donde mamá había escrito cosas como: Jordan está enfermo. Se queda en casa. Planes cancelados por Jordan. La coincidencia era casi perfecta. Guardé cada imagen por separado y conservé la información original de las publicaciones junto a ellas. Después pasé a las grabaciones. Años atrás había comenzado a guardar pequeños audios cada vez que ocurrían discusiones en la cocina o en la sala. Nunca había sabido exactamente por qué las conservaba. Quizá alguna parte de mí siempre había sospechado que algún día necesitaría demostrar que no había imaginado la manera en que me trataban.
La voz de mamá aparecía una y otra vez. Insistía en que Jordan tenía que estar primero. Papá decía que yo era lo suficientemente fuerte para soportar estar en segundo lugar. Algunas grabaciones duraban menos de un minuto. Otras capturaban conversaciones completas. Escuché cada una con audífonos. Solo eliminé los silencios innecesarios y renombré los archivos con sus respectivas fechas para poder seguir la evolución de todo sin confusión. Después llegaron los estados de cuenta bancarios. Había transferencias desde la cuenta familiar hacia la cuenta personal de Jordan. Muchas aparecían descritas como apoyo médico o asistencia de emergencia. Varias cantidades coincidían con fines de semana en los que las publicaciones de sus amigos demostraban que él estaba en otra ciudad. Descargué los estados completos. Marqué las transacciones relevantes. Y guardé los documentos originales por separado de mis propias notas. Quería que cada documento permaneciera exactamente como lo había encontrado. Al tercer día, el motel dejó de parecerme lo suficientemente seguro. Me registré para salir antes de que alguien pudiera acostumbrarse a verme. Tomé un autobús regional hacia el norte y elegí un pequeño pueblo que nunca había visitado. Encontré una habitación sencilla que se rentaba por semana, encima de una lavandería. No se parecía en nada a mi casa. Y precisamente por eso me gustaba. Nadie allí sabía mi nombre. Pagué las primeras 2 semanas en efectivo y compré un segundo teléfono que no estaba conectado con mi antiguo número. Lo mantenía apagado excepto cuando realmente lo necesitaba. Durante el día utilizaba las computadoras de la biblioteca pública para acceder a Internet. Cada noche regresaba a mi habitación y continuaba trabajando con los archivos. Revisaba fechas. Comparaba ubicaciones con fotografías. Comprobaba los mensajes. Me aseguraba de que cada prueba conservara suficiente contexto para sostenerse por sí misma. Poco a poco, aquel desastre de años comenzó a convertirse en algo preciso. Las carpetas quedaron organizadas. Las fechas comenzaron a encajar. Los patrones que antes parecían incidentes aislados ahora formaban una historia clara. Creé 2 copias de seguridad. Una en una nueva cuenta de almacenamiento. Otra en el disco físico. Nunca abrí el chat familiar. Nunca encendí mi antiguo teléfono. Ignoré los mensajes y correos que seguían llegando a través de las cuentas que mis padres todavía conocían. Había pasado años explicándome ante personas que se negaban a escuchar. Había terminado con eso. La quinta noche escribí una lista de todo lo que todavía necesitaba revisar. Algunas conversaciones antiguas existían únicamente como capturas de pantalla. Una grabación era difícil de escuchar cerca del final. 2 páginas de los estados bancarios necesitaban copias más claras. Revisé cada elemento cuidadosamente hasta que no quedó nada pendiente. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana mientras las lavadoras de la lavandería retumbaban debajo de mis pies. Comí una cena sencilla de comida para llevar en la pequeña mesa de la habitación. Dormí cuando el cansancio finalmente me venció. Y regresé a la computadora cada vez que despertaba. Mientras tanto, en Chatham, mis padres probablemente todavía creían que algún día regresaría arrastrándome a casa. No tenían idea de que ya no estaba esperando una disculpa. No sabían que cada año de abandono, cada excusa, cada contradicción y cada mentira estaba ahora guardado en un lugar al que ellos no podían acceder. Al final de aquella primera semana, tenía todo lo que había recopilado durante años en un solo lugar. Estaba fechado, organizado, verificado y respaldado de manera segura. Cerré la computadora. Guardé el disco duro bajo llave en el cajón del escritorio. Y me quedé sentada en la oscuridad. La lluvia seguía golpeando el vidrio. Yo continuaba desaparecida. Pero ahora sabía exactamente lo que tenía. Y sabía que, cuando llegara el momento, estaría preparada para dejar que la verdad hablara por sí sola. 2 semanas después de mi silencio, los mensajes comenzaron a llegar en grandes cantidades. Mamá me enviaba párrafos enteros diciendo lo preocupados que estaban y lo egoísta que había sido al desaparecer sin decir una palabra. Papá continuaba con mensajes más cortos, pero aún así encontraba la manera de culparme por haber alterado a Jordan y desestabilizado a toda la familia. 3 veces durante esa semana transfirieron dinero a mi cuenta. Cada transferencia venía acompañada de una pequeña nota diciendo que el dinero era para que regresara a casa o, por lo menos, para que contestara el teléfono. No toqué ni un centavo. Tampoco respondí ninguno de sus mensajes.
Las llamadas llegaban principalmente por las noches. Veía la pantalla iluminarse con el número de mamá. Después el de papá. Y algunas veces el de Jordan. Pero esta vez no sentí miedo. Tampoco sentí culpa. Por primera vez en mi vida, entendí que no tenía que regresar solo porque ellos finalmente habían decidido buscarme. Ellos habían tenido 28 años para elegirme. Y habían elegido a Jordan. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Porque 3 meses después de abandonarme en aquel hotel de Chatham, la verdad que yo había guardado durante años estaba a punto de salir a la luz. Y cuando finalmente descubrieran lo que realmente había estado pasando dentro de aquella familia, ya sería demasiado tarde para detenerlo. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz y borré las grabaciones sin escucharlas. El teléfono viejo permaneció encendido únicamente el tiempo necesario para tomar capturas de los nuevos mensajes. Después pasaba las imágenes directamente a las carpetas de pruebas y volvía a apagar la pantalla. El material nuevo seguía apareciendo por sí solo. Mamá dejó un mensaje de voz para un familiar diciendo que yo estaba haciendo otro berrinche y que tenía que dejar de castigar a la familia. Jordan publicó una fotografía desde un bar en una terraza. La hora coincidía exactamente con la misma noche en que mamá me había escrito diciendo que él estaba demasiado enfermo para salir de casa. Después apareció otra notificación bancaria. Era una transferencia con la descripción «Apoyo médico para Jordan», realizada durante un fin de semana en el que las ubicaciones públicas mostraban que él estaba a 3 estados de distancia, asistiendo a un concierto. Añadí cada elemento nuevo. Actualicé la línea de tiempo. Mantuve todas las carpetas al día. Mis días comenzaron a seguir una rutina tranquila y constante. Por las mañanas trabajaba de forma remota desde la biblioteca pública, usando sus computadoras y el wifi gratuito. Por las tardes compraba comida en efectivo en una pequeña tienda a 2 cuadras y regresaba con una bolsa sencilla. Cocinaba comidas básicas en la pequeña parrilla eléctrica de mi habitación. Lavaba mi ropa abajo cuando las máquinas estaban disponibles. Y por las noches revisaba únicamente los archivos nuevos. Nadie en el edificio me preguntaba mi nombre completo. Nadie relacionaba mi presencia con la familia que seguía intentando localizarme a través de mi antiguo número. Después del primer mes completo, el tono de los mensajes cambió. Mamá escribió que yo los estaba castigando deliberadamente. Papá dijo que necesitaba madurar y dejar de convertir cada situación en algo sobre mí. Una noche, ambos llamaron con pocos minutos de diferencia mientras yo estaba cenando. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada terminó. Después lo puse boca abajo sobre el escritorio y terminé mi comida. A la mañana siguiente apareció una transferencia mucho más grande en mi cuenta. La nota decía simplemente: regresa a casa. Dejé el dinero exactamente donde estaba. Continué recopilando pruebas sin interrupciones. Capturas de conversaciones familiares donde algunos parientes preguntaban dónde estaba. Mamá respondía que yo estaba siendo difícil a propósito. Después apareció un video corto publicado por uno de los amigos de Jordan. En él, Jordan bailaba en una fiesta llena de gente. La fecha coincidía con otro mensaje en el que aseguraban que estaba demasiado enfermo para asistir a una cena familiar. También llegaron nuevos mensajes de mis padres diciendo que la condición de Jordan había empeorado por mi ausencia. Guardé cada elemento dentro del mismo sistema. Solo añadía lo nuevo. Nunca abría los archivos antiguos, a menos que una nueva evidencia exigiera compararlos. La pequeña habitación encima de la lavandería seguía igual. Las máquinas funcionaban con su ciclo habitual. La lluvia aparecía y desaparecía detrás de la única ventana. Todos los lunes pagaba la renta semanal en efectivo. Mantenía el segundo teléfono permanentemente en modo avión. Y utilizaba las computadoras de la biblioteca únicamente para trabajar. El silencio continuaba siendo la única respuesta que daba a cada llamada, mensaje y transferencia. A mediados del segundo mes, el patrón ya era completamente predecible. Ellos enviaban dinero. Enviaban culpas. Enviaban exigencias para que dejara de lastimar a Jordan manteniéndome lejos. Insistían en que cuanto más tiempo permaneciera en silencio, más daño estaba causando. Uno de los mensajes de mamá decía que toda la familia estaba sufriendo por culpa de mis decisiones. No respondí. Simplemente guardé las nuevas pruebas, cerré la computadora cuando terminaba mi trabajo y me fui a dormir a un lugar que ninguno de ellos podía localizar. La distancia se mantenía. El silencio se mantenía.
Y las pruebas seguían aumentando, una captura a la vez. El día exacto en que se cumplieron los 3 meses, encendí el teléfono viejo por primera vez en semanas. Abrí una nueva cuenta de correo que había creado exclusivamente para ese momento. Adjunté todas las carpetas. Cada conversación. Cada fotografía con su fecha original. Cada grabación de voz. Cada estado de cuenta bancario que había marcado. Todo estaba organizado con absoluta claridad. Escribí una nota breve. No tenía emociones. No contenía acusaciones. Solo una declaración sencilla. Los archivos eran auténticos y tenían sus respectivas fechas. Después envié el correo a mamá, a papá y a Jordan. También envié copias a 2 familiares que habían preguntado por mí en los chats familiares durante los meses anteriores. Menos de una hora después comenzaron a llegar las primeras respuestas. El mensaje de mamá era una cadena de signos de interrogación seguida de una exigencia. ¿Qué crees que estás haciendo? Papá respondió después. Su mensaje fue más corto. Me ordenó borrar todo inmediatamente. El número de Jordan permaneció en silencio durante casi 2 horas. Cuando finalmente respondió, escribió una sola línea. ¿Perdiste la cabeza? No contesté a ninguno. Para el final de la tarde, los archivos ya habían sido reenviados. Uno de los familiares llamó al número antiguo y dejó un mensaje de voz. Lo escuché una sola vez. Su voz sonaba tensa. Dijo que había abierto los archivos adjuntos y necesitaba saber si las fechas eran reales. Borré el mensaje sin responder. Aquella noche, el tono cambió. Mamá envió un mensaje mucho más largo. Afirmó que las fotografías habían sido sacadas de contexto y que Jordan se había estado recuperando en privado. Papá escribió que yo estaba destruyendo a la familia por llamar la atención. Finalmente, Jordan envió un texto más largo. Negó todas las fotografías de las fiestas y aseguró que los movimientos bancarios eran un simple malentendido. Pero ninguno de ellos habló de las fechas que coincidían. Ninguno explicó las grabaciones. Observé cómo las notificaciones seguían apareciendo. Guardé cada nuevo mensaje en una carpeta final marcada con la fecha. Las pruebas ya no estaban únicamente conmigo. Ahora existían en otros buzones. Estaban fuera de aquella casa. Alrededor de las 9 de la noche, otro familiar escribió al número antiguo. Dijo que había hablado con mamá y que toda la familia estaba en shock. Me pidió que retirara los archivos antes de que más personas los vieran. Dejé el mensaje sin abrir después de tomar una captura. Permanecí desconectada durante el resto de la noche. El segundo teléfono continuó en modo avión. La computadora permaneció cerrada. Afuera, la lluvia había terminado. La calle debajo de mi ventana estaba completamente tranquila. Dentro de la habitación, nada había cambiado. Excepto una cosa. La colección de pruebas ya no estaba escondida. A la mañana siguiente, las respuestas continuaron llegando. Los mensajes de mamá se hicieron más largos y desesperados. Insistía en que yo había convertido problemas familiares normales en algo horrible. Papá repetía que tenía que regresar a casa para hablar cara a cara. Jordan envió otras 2 negaciones y después volvió a guardar silencio. Guardé cada mensaje sin responder uno solo. Para el mediodía, ya era evidente que los archivos habían llegado mucho más lejos del primer círculo familiar. Una prima con la que no había hablado durante años dejó un mensaje de voz. Dijo que había visto los documentos y que ya no sabía qué creer. Borré el mensaje después de guardar la transcripción. No publiqué nada. No concedí entrevistas. No expliqué mi versión en público. Simplemente dejé que las pruebas organizadas permanecieran en los buzones de las personas que durante años habían elegido qué creer. Durante 3 meses, mi silencio había sido mío. Ahora ese silencio pertenecía a ellos. Ellos eran quienes tenían que decidir cuánto de aquella evidencia todavía podían negar. Pasé aquella tarde en la biblioteca trabajando en mi turno habitual. Cuando regresé a la habitación, revisé el teléfono viejo una última vez. Habían llegado más mensajes. Más exigencias para que me explicara. Más acusaciones de que yo era quien estaba causando daño. Uno de los mensajes de mamá decía que el apellido de la familia estaba siendo perjudicado. Otro de papá preguntaba cómo podía hacerle aquello a Jordan. Un tercero, enviado por un familiar, decía que la gente ya estaba hablando. Tomé una captura de cada uno. Guardé las imágenes en la carpeta correspondiente. Después apagué nuevamente el teléfono.
Los 3 meses habían terminado. Las pruebas estaban afuera. Y por primera vez, mamá, papá y Jordan estaban mirando exactamente la misma línea de tiempo que yo había contemplado sola durante años. Las llamadas comenzaron antes del amanecer del día siguiente. Primero apareció el número de mamá. Después el de papá. Y luego ambos volvieron a llamar con apenas unos minutos de diferencia. Dejé que cada llamada sonara hasta que terminara. El contador de mensajes de voz seguía aumentando. Cuando finalmente abrí las transcripciones horas después, todas seguían un patrón muy claro. Mamá insistía en que los archivos estaban incompletos y que yo había omitido años de contexto. Papá repetía que estaba convirtiendo asuntos privados de la familia en algo público y dañino. Ambos exigían que retirara todo y regresara a casa para que pudieran explicarme las cosas personalmente. La reacción de Jordan llegó en mensajes más cortos. Primero negó fotografías específicas. Después envió un texto más largo asegurando que las transferencias bancarias eran regalos que él nunca había pedido. Más tarde dejó un mensaje de voz. Comenzó furioso. Pero terminó pidiendo hablar conmigo en privado, sin que el resto de la familia escuchara. Guardé cada elemento. No borré nada. Pero tampoco escribí una sola respuesta. Durante el día, la presión aumentó. Mamá comenzó a reenviarme mensajes de familiares que ahora estaban haciendo preguntas. Papá intentó cambiar de tono. En un mensaje dijo que siempre me habían querido y que todo aquello simplemente había sido un malentendido. Una hora después, su tono volvió a cambiar. Me acusó de intentar destruir deliberadamente la reputación de Jordan. Tomé una captura de cada cambio en su manera de hablar y guardé todo bajo la misma fecha. Mantuve el teléfono viejo boca abajo sobre el escritorio, excepto durante los breves momentos en los que necesitaba capturar un mensaje nuevo. El segundo teléfono permaneció en modo avión. Fui a la biblioteca a mi hora habitual. Terminé mi trabajo remoto. Y regresé a la habitación sin revisar las notificaciones hasta la noche. El silencio seguía siendo mi única respuesta. Para el segundo día, las explicaciones se hicieron todavía más largas y detalladas. Mamá escribió que la salud de Jordan siempre había sido delicada, incluso cuando los estudios médicos parecían normales. Papá aseguró que las fiestas habían sido excepciones poco frecuentes y que yo solo había reunido sus peores momentos. Jordan escribió que había sido joven e irresponsable y que yo lo estaba castigando por cosas que ya no importaban. Pero ninguno de los mensajes explicaba las fechas coincidentes. Ninguno respondía a las conversaciones grabadas. Añadí cada declaración nueva a la carpeta sin hacer comentarios. Los familiares comenzaron a contactar directamente al número antiguo. Algunos preguntaban si los documentos eran reales. Otros me pedían que me detuviera antes de que el daño se extendiera aún más. Una prima escribió que mamá estaba llorando y que papá apenas había dormido. Otro familiar insinuó que yo estaba exagerando problemas familiares normales. También guardé esos mensajes. Y no respondí. Al tercer día, mamá intentó una estrategia diferente. Me envió un calendario con eventos familiares del último año. Aseguraba que yo había ignorado todas las ocasiones en las que ellos sí me habían incluido. Papá respondió con una lista de gastos que, según él, habían pagado por mí durante años. Jordan publicó una breve nota en su propia cuenta. Afirmó que era la víctima de un malentendido familiar. La publicación desapareció menos de una hora después. Pero yo ya había tomado una captura. La guardé. No respondí. No corregí nada. No discutí. Cada nuevo intento de contacto se convertía simplemente en otra pieza del registro. Y mientras más intentaban explicar lo ocurrido, más evidente se volvía el patrón. La culpa pasaba de una persona a otra. Pero nunca recaía sobre las decisiones que habían provocado que yo terminara sola meses atrás. Yo mantuve la misma rutina. Trabajar por la mañana. Comidas sencillas en la habitación. Tardes tranquilas con la computadora cerrada. Las lavadoras seguían funcionando abajo. La calle permanecía tan normal como siempre. Pero dentro de aquella pequeña habitación, el teléfono continuaba recibiendo mensajes. Y yo continuaba negándome a responder. Al terminar la semana, la cantidad de mensajes no había disminuido. Mamá todavía llamaba varias veces al día. Papá seguía enviando largas explicaciones que cambiaban constantemente entre disculpas y acusaciones.
Jordan continuaba alternando entre negaciones, enojo y repentinas solicitudes para hablar conmigo en privado. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a volver. No iba a justificarme. Y, sobre todo, no iba a permitir que ellos cambiaran la historia. Durante años habían tenido la oportunidad de escucharme. Ahora tendrían que escuchar a las pruebas. Porque la verdad ya no estaba escondida conmigo. Estaba en los teléfonos de toda la familia. Y cuanto más intentaban enterrarla, más personas comenzaban a verla. Una noche, mamá dejó un mensaje de voz que duró casi 4 minutos. Guardé la transcripción y no le devolví la llamada. Continué tomando capturas de cada mensaje, archivándolas por fecha y manteniendo un silencio absoluto. El silencio que había elegido después de abandonar Chatham ahora se extendía a cada intento que ellos hacían por cambiar la historia que los documentos ya habían demostrado. No hubo respuesta. No hubo explicación. El silencio permaneció intacto. 2 semanas después de que las pruebas comenzaron a circular, aparecieron las primeras consecuencias claras. Un familiar que siempre había estado muy cerca de mamá dejó de contestar sus llamadas. Otra prima que acostumbraba organizar las cenas de las fiestas familiares envió un breve mensaje diciendo que la familia necesitaba espacio hasta que las cosas se tranquilizaran. El chat familiar que antes incluía a todos permaneció en silencio durante días. Cuando aparecía algún mensaje, era cuidadoso y breve. Nadie defendía abiertamente la línea de tiempo que aparecía en los documentos. Pero tampoco nadie se atrevía a atacarla directamente. El silencio entre ellos se volvió incluso más pesado que el que yo había mantenido. Los mensajes de mamá comenzaron a llegar con menos frecuencia, aunque seguían siendo urgentes. Todavía me escribía, pero ahora sus palabras llevaban una nueva frustración hacia las personas que la rodeaban. Mencionaba que algunas amigas habían cancelado sus comidas con ella sin proponer nuevas fechas. Papá escribió que un compañero de trabajo de muchos años le había hecho preguntas incómodas después de escuchar algunos detalles de segunda mano. Ninguno mencionó de dónde habían salido esas preguntas. Pero las fechas dejaban muy poco a la imaginación. La gente alrededor de Jordan reaccionó todavía más rápido. Varias de las cuentas que antes lo etiquetaban en fotografías de fiestas dejaron de seguirlo o limitaron sus publicaciones. Un antiguo amigo publicó una historia vaga sobre confiar en las personas equivocadas. La eliminó unas horas después. Las propias publicaciones de Jordan comenzaron a disminuir. Cuando compartía algo, los comentarios eran pocos y educados. La versión segura y arrogante de Jordan que aparecía en aquellas antiguas fotografías con ubicaciones ya no era la misma que recibía comentarios entusiastas. La presión económica comenzó a aparecer de maneras pequeñas. Al principio, mamá mencionó en un mensaje que estaban revisando los gastos de la casa con mucho más cuidado que antes. Papá escribió que un proyecto de remodelación que habían planeado había sido pospuesto indefinidamente. Las transferencias que antes llegaban con facilidad a la cuenta de Jordan comenzaron a disminuir hasta casi desaparecer. Los pagos descritos como apoyo médico, que coincidían con tantos de sus fines de semana fuera de la ciudad, dejaron de aparecer con la misma frecuencia y por las mismas cantidades. Dentro de la familia, la división comenzó a ser imposible de ignorar. Una tía que había recibido los archivos originales se negó a asistir a una reunión de fin de semana en casa de mis padres. Una prima más joven le dijo a otro familiar que no sabía a quién creer y que, por esa razón, prefería mantenerse alejada de ambos lados durante un tiempo. Los planes para las fiestas familiares, que habían sido discutidos meses antes, desaparecieron poco a poco de las conversaciones. No hubo ningún anuncio formal. Simplemente dejaron de confirmar quién asistiría. Dejaron de proponer nuevas fechas. Yo me enteraba de la mayoría de esas cosas a través de los mensajes que todavía llegaban al teléfono viejo y de las ocasionales actualizaciones que algunos familiares consideraban que yo debía conocer. Guardaba todo. No respondía nada. Mis propios días seguían exactamente igual. Trabajo en la biblioteca por las mañanas. Compras pagadas en efectivo por las tardes. Noches tranquilas en la habitación encima de la lavandería. Las consecuencias les pertenecían a ellos. Yo únicamente registraba las pruebas de esas consecuencias cuando llegaban hasta mí. Al terminar el primer mes después de que todo quedó expuesto, el aislamiento ya se había convertido en algo habitual. El círculo de contactos habituales de mamá se había reducido visiblemente.
Las conversaciones de papá en el trabajo parecían estar acompañadas por una nueva cautela, al menos según los fragmentos que él mismo compartía en sus mensajes. Jordan pasaba más tiempo solo o acompañado por un grupo mucho más pequeño de personas que nunca habían formado parte de aquella contradictoria línea de tiempo de fotografías. El apellido familiar que mamá había estado tan preocupada por proteger ahora cargaba un peso que ninguno de ellos había esperado. No hubo demandas. Nadie publicó comunicados. Las consecuencias avanzaron por canales privados. Invitaciones canceladas. Llamadas sin respuesta. Distancia cuidadosa en la tienda o en la cafetería cuando alguien los reconocía. No necesitaban un veredicto oficial para decidir que, por un tiempo, preferían mantenerse alejados. Yo continuaba viviendo a la misma distancia que había elegido meses atrás. El teléfono viejo todavía recibía algunos mensajes. Algunos me pedían que arreglara lo que había provocado. Otros simplemente informaban que otro familiar había dejado de hablar con ellos o que otra invitación había sido rechazada. Archivaba cada mensaje por fecha. Y mantenía mis respuestas para mí. El registro de lo que ellos habían hecho ya estaba completo. El registro de lo que aquello les estaba costando todavía se escribía solo. Una invitación retirada a la vez. Una llamada sin respuesta a la vez. Pasaron varios meses sin que yo respondiera una sola vez. Cambié el número del teléfono viejo y dejé de llevarlo conmigo. El segundo teléfono se convirtió en mi única línea. Actualicé mis datos de contacto en el trabajo. Redirigí mi correspondencia mediante un servicio privado. Y encontré un pequeño departamento tipo estudio en otra ciudad, 2 horas más al norte. El contrato estaba únicamente a mi nombre. Los servicios también. El administrador del edificio jamás había escuchado los nombres de las personas que había dejado atrás. Conservé mi trabajo remoto y acepté un segundo contrato de medio tiempo que me daba un poco más de ingresos cada mes. Ese dinero extra iba directamente a una cuenta de ahorro independiente que abrí en una cooperativa de crédito que nunca había utilizado. Un sábado por la mañana compré muebles básicos en una tienda de segunda mano. La semana siguiente compré un automóvil usado confiable y pagué en efectivo. Cada compra se sintió sencilla. Y definitiva. Firmé los documentos yo sola. Salí del lote manejando mi propio automóvil sin preguntarle a nadie qué opinaba. Los mensajes de mamá y papá comenzaron a disminuir hasta casi desaparecer. Los pocos que todavía llegaban mediante antiguas direcciones de correo o familiares en común mantenían las mismas peticiones. Hablar. Explicar. Regresar. Aceptar una disculpa. Algunos eran más largos que otros. Algunos intentaban utilizar un tono más amable. La mayoría los eliminé sin siquiera abrirlos. El nombre de Jordan apareció una sola vez en un mensaje reenviado. Preguntaba si estaría dispuesta a reunirme con él a solas en un lugar neutral. Tampoco respondí. Simplemente lo dejé sin contestar hasta que desapareció dentro del archivo de cosas que ya no necesitaba revisar. Mis días se llenaron de trabajo, pequeñas caminatas después de cenar y las tareas normales de mantener limpio un departamento. Los fines de semana manejaba hasta algún parque estatal cercano. Caminaba por los senderos señalizados hasta que comenzaba a oscurecer. Cocinaba comidas sencillas. Pagaba cada cuenta el día que llegaba. Y dormía sin esperar que el teléfono se iluminara. El silencio que alguna vez había sido una decisión deliberada ahora se había convertido en la temperatura normal de mi vida. Ya no contaba los días según cuánto tiempo llevaba sin recibir noticias. La ausencia de ellos simplemente se había convertido en parte del fondo. De vez en cuando algún familiar intentaba encontrar una nueva manera de contactarme. Una tarjeta llegó a mi antiguo lugar de trabajo sin remitente. Solo tenía una breve frase escrita a mano sobre la familia y el perdón. Después llegó un correo de una tía preguntando si todavía era posible que todos comenzáramos de nuevo. Tiré ambas cosas a la basura. También ajusté los filtros para que los mensajes similares fueran directamente a la carpeta de spam. Ya no había ninguna conversación pendiente. La historia estaba escrita. Las pruebas habían sido enviadas. Y habían sido leídas. No asistí a ningún evento familiar. No envié mensajes durante las fiestas. No felicité cumpleaños. No pregunté por la salud de nadie. Cuando un conocido en común mencionó casualmente que mamá y papá se veían cansados durante una reunión reciente, asentí una sola vez y cambié de tema.
Cuando otra persona comentó que Jordan se había mudado a un departamento más pequeño al otro lado de la ciudad, no hice ningún comentario. Tampoco pregunté su nueva dirección. Sus vidas continuaban en algún lugar lejos de mí. La mía continuaba aquí. Bajo mis propios horarios. Con mis propias llaves. El disco duro con los archivos originales permanecía guardado bajo llave en un cajón debajo del escritorio. Ya no lo abría. Las pruebas habían cumplido su propósito meses atrás. No tenía ningún interés en volver a revisar las fechas ni las grabaciones. El pasado permanecía en el pasado. Ordenado. Archivado. Cerrado. Una noche cualquiera, estaba sentada en la pequeña mesa de mi departamento con un plato de comida frente a mí. La ventana estaba abierta. A lo lejos se escuchaba el tráfico de 2 calles más adelante. Nadie llamó. Nadie envió mensajes. Nadie esperaba que yo contestara. Nadie esperaba verme aparecer. Terminé de cenar. Lavé el plato. Lo dejé en el escurridor. Después apagué la luz sobre la mesa. Tenía 28 años cuando salí de aquel hotel en Chatham. El calendario todavía decía la misma edad. Pero la vida que estaba viviendo ahora me pertenecía únicamente a mí. Voy a trabajar. Pago mi renta. Camino cuando quiero. Duermo cuando estoy cansada. Y ya no espero que nadie me elija. Porque finalmente entendí algo que me había tomado casi toda una vida aprender. No necesito que mi familia me elija para saber cuánto valgo. Ellos tomaron su decisión hace muchos años. Yo finalmente tomé la mía. Elegí alejarme. Elegí mi tranquilidad. Elegí mi propia vida. La distancia es permanente. El silencio también. Y la calma que encontré después de ambos es el único resultado que necesito.